vamos a comenzar ahora sí. Pasamos a nuestra plataforma. Okay, aquí en la plataforma entonces tenemos lo que son el primer módulo, que es bastante sencillo. Es todos estos temas que vemos aquí, pues no los vamos a echar ahorita en este rato. Es pura teoría. Pero como ustedes saben, tus matemáticas son más prácticas, ¿no? Casi no hay mucha teoría, hay una parte de teoría, pero casi el 80 o 90% es ejercicios o es práctica que tenemos que realizar. Bueno, vamos a iniciar entonces con qué son los números reales, ¿no? Los números reales están divididos en cuatro clasificaciones, como las vemos aquí. Tenemos los números naturales, números enteros, los racionales y los irracionales. Vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones nada más para identificarlos, ¿no? Aquí este material pues ya está ahí en su plataforma, ustedes lo pueden consultar más adelante o el día que ustedes gusten, ¿no? Ahí va a estar de manera permanente. Bien, iniciamos con los números naturales. Bueno, aquí tenemos entonces su definición básica de los números naturales. Los números naturales pues fueron los primeros que utilizaron las civilizaciones, dada la necesidad, todas las diferentes áreas, ya sea matemáticas, química, física, geografía, son materias o son temas que nacieron a partir de la necesidad del hombre, la necesidad del conocimiento, la necesidad de orientación, la necesidad de llevar una contabilización, como en el caso de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, los números fueron una necesidad, los números, empezando por los naturales, de llevar un conteo natural de las cosas. Después de que el hombre fue evolucionando y se convirtió de ser nómada a sedentario, a cosechar la tierra, a criar ganado o animales de granja, pues tuvo la necesidad de contabilizarlos, ¿no? Saber cuántas ovejas tenía, cuántas gallinas, contabilizar sus cosechas de maíz o del grano que sembrara. Entonces, esa sedentarización nos llevó también a esa necesidad de contabilizar las cosas, ¿no? Y de ahí pues surgieron pues los primeros números y la forma como simbolizar esos valores, ¿no? Los 3, el 5, incluso el 0, le dimos un símbolo que identificaba dicho valor, ¿no? Entonces dice aquí que los números naturales se utilizaron para negociar y ordenar cosas. Dice que el hombre tuvo la necesidad de representar cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representaban esas cantidades, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo sencillo, ¿no? Dice que a partir de la necesidad del hombre crea lo que hoy conocemos como números naturales. Estos son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones debido a que contar y ordenar números son las tareas más elementales en el tratamiento de las cantidades, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo, son incluso estos ejemplos pues los utilizamos en preescolar, ¿no? O a los niños se les enseña de esta forma. Todos los números naturales son aquellos que nos enseñan desde el inicio, cuando tenemos el primer contacto, vamos a decir, en la educación, ¿no? Empezamos a contar con los dedos, o les enseñan a los niños, o nos enseñan a nosotros con los dedos, y esos son los números naturales, aquellos que podemos contar de manera natural o con los dedos, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿de dónde parten los naturales? Pues parten desde el 1, aunque hay libros, cabe mencionar, hay títulos o libros que incluyen el 0 y algunos difieren, entonces ahí todavía no se han puesto de acuerdo, pero bueno, no afecta en nada nuestras operaciones, ¿no? Simplemente es una clasificación. Pues vamos a decir que los números naturales son del 1 hasta el infinito, ¿no? Vemos que los números no tienen fin, y como les digo, algunos libros toman el 0, o del 0, pasando por el 1, 2, 3 hasta el infinito. Bueno,
Entonces estos son los números naturales. Los números naturales los vamos a identificar o vamos a, para que vayan ustedes, en muchos libros lo consideran con esta letra, la N. Vamos a ver que a cada a cada clasificación de números también se le considera, vamos a decir, con una letra de este tipo, ¿no? En este caso a los números naturales los vamos a representar como N. Esto va a ser importante más adelante que veamos teorías de conjuntos, de unas clasificaciones, donde ya no me voy a referir a números naturales por todo el nombre, ¿no? Números naturales, simplemente voy a escribir la N o la Q o la Z y ustedes van a identificar a qué tipo de número me estoy refiriendo. En este caso los números naturales pues se identifican con la letra N, ¿no? Entonces es parte de las clasificaciones o la forma como vamos a identificar nosotros un conjunto de números que sean naturales, en este caso por el prefijo N, ¿no? Ok, y es todo. Entonces los números naturales vamos a decir que son los primeros o los básicos que utilizaron las civilizaciones o los hombres para contabilizar. Más adelante, bueno, en la segunda clasificación tenemos los números enteros, ¿no? Los números enteros también se crearon a partir de una necesidad. Los números naturales pues ya cumplían, vamos a decir que un objetivo, una tarea que era contabilizar objetos del mundo natural, pero también se vio la necesidad de descontar, o sea, con los números naturales nosotros no podemos descontar, entonces se creó la necesidad de crear números negativos, o los números enteros negativos, para crear un descuento, ¿sí? O hacer una resta de valores negativos, ¿no? Que también fue una necesidad, principalmente cuando ya se desarrolló lo que fue las primeras monedas o las primeras transacciones de comerciantes entre ellos, ¿no? Entonces se vio la necesidad de llevar un descuento. Los números enteros, dice, con los números naturales no era posible realizar diferencias o restas, donde el minuendo era menor que el sustraendo, pero en la vida nos encontramos con operaciones de este tipo, donde a un número menor hay que restarle un número mayor. La necesidad de representar el dinero adeudado, la temperatura bajo cero, profundidades con respecto al nivel del mar, etcétera. Las anteriores situaciones nos obligan a ampliar el concepto de números naturales, introduciendo un nuevo conjunto numérico llamado números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, sus opuestos negativos y el cero, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los enteros, los números enteros, pues ya tenemos el cero, o se incluye el cero, y sus llamados inversos aditivos, que es básicamente los mismos números pero con signo negativo, ¿no? Entonces lo que hacemos o lo que tenemos aquí es básicamente la recta numérica. Entonces tenemos una recta numérica ejemplificada aquí, ¿no? Bueno, estos son los elementos que conforman los números enteros, los negativos, el cero, y bueno, un ejemplo de cómo nos sirve para restar o para quitar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues con los números naturales podemos hacer una resta, sí, pero donde dice que el primer número sea mayor siempre que el segundo. En este caso, el minuendo por ejemplo, en este caso, pues no hay problema, ¿no? Tengo 5 manzanas y le resto 3, pues me quedan 2 positivas, pero en este caso, ¿sí? Tenía 3 y le resté 4, entonces aquí ya me da un valor que no existe en el mundo natural. Naturalmente, un objeto menos 1, como en este caso menos una banana, pues no existe, ¿no? Pero se puede representar, en matemáticas podemos representar nosotros esos valores negativos que de manera natural pues no existen, pero es una necesidad, ¿no? Como podemos ver a través de la necesidad de contabilizar o de las primeras transacciones económicas, pues se tuvo la necesidad de utilizar estos números negativos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, en esta parte de aquí,
tenemos representados aquí, como pueden ver, los naturales, ¿sí? Aquí están. Naturales son el 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, ¿no? Como podemos ver aquí. Y tenemos también los enteros. Aquí los enteros están representados por la letra Z, como les dije. Cada una de estas clasificaciones pues se representa con una letra, ¿no? En este caso los naturales pues se van a representar con la N, como vimos, y los enteros se van a representar con la letra Z. Una, una forma de clasificar y una forma de identificar por medio de una letra la característica de dicho número, ¿sale? Bueno, continuamos con la siguiente clasificación. Bueno, ¿alguna duda hasta este punto, jóvenes? Ok, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Números racionales. Muy bien. Bueno, entonces ya tenía el hombre los números naturales, ya tenía los números enteros para poder descontar o restar, pero seguía surgiendo las necesidades conforme avanzaba la civilización. ¿Cómo poder representar una parte de un número entero? ¿Sí? Entonces, cuando no teníamos no se tiene con los números enteros y con los números naturales, la forma de representar una ración o una fracción de un entero. Entonces, por eso nacieron los números racionales o también llamados fraccionarios, ¿no? Ya sabemos a qué nos referimos con las fracciones, pues una parte de un entero. Aquí viene un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se tienen 4 unidades, en este caso 4 sandías, pero las quiero dividir entre tres personas, ¿no? No puedo dividirla de manera entera, tendría que dividirla en forma fraccionaria. Entonces, los números racionales nos representan esa parte que voy a tomar de un entero, ¿sí? Sabemos que se representan en forma de una fracción, como podemos ver aquí abajo, ¿no? Entonces, los números fraccionarios también surgieron dada la necesidad ahora de representar no solamente números completos, números enteros, sino representar partes de ellos. Tanto pueden ser números, los números racionales o fraccionarios pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos y los podemos representar sin ningún problema en lo que es la recta numérica. Los números naturales, además de eso, se representan, bueno, en este caso por la letra Z ahora, esa es la forma como lo vamos a representar. Y se representa en este caso, por decir, si tengo dos números A y B, ¿sí? A uno va a quedar representado como un numerador y el otro va a quedar representado como denominador. Aquí tenemos aquí abajo, llamaremos numerador al número de arriba y denominador al número de abajo. Esa es la manera o las partes de una fracción. Bueno, perdón, aquí está Z, no es Q, perdón, vamos a corregir esto. Bueno, la forma de representar entonces el número fraccionario va a ser con la letra Q, no con Z. Z era para los enteros, ya lo vimos anteriormente. Y bueno, simplemente entonces es otra forma de nosotros representar una fracción o una parte de un número. De hecho, la palabra ración o número racional se refiere a una ración a una parte de un todo o de un algo, ¿sí? Entonces, también la conocemos como números fraccionarios, ¿no? Bueno, este no tiene mayor, creo que con eso quedaría claro, ya no mayor explicación, ¿no? Entonces son los números fraccionarios, los números racionales. Vamos a una última clasificación, en este caso
que son ahora los llamados números irracionales. Bueno, estos ya son los últimos, vamos a decir que los más complejos, y también da la necesidad del hombre de escribir ciertos valores que no se podían escribir ni con números naturales, ni con números enteros, ni con números racionales. Crearon una nueva clasificación, en este caso los números irracionales. Estos números pues ya se utilizaron principalmente, vamos a decir, cuando ya las ciencias como tal ya iban avanzadas, ¿no? Y se necesitaban hacer algunos cálculos un poquito más complejos. ¿Qué es un número racional? Un número racional es aquel que no se puede escribir en fracción, ni en natural, ni en entero, ¿no? El decimal sigue para siempre sin repetirse, o sea, es aquel número donde tenemos un punto decimal y ese sigue, ¿sí? Sigue siempre, como en el caso de pi, aquí lo tenemos. Bueno, dice, son los elementos de la recta que no pueden expresarse mediante el cociente de dos enteros, o sea, la división de dos números, y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. De este modo puede definirse el número irracional como un número infinito no periódico. Aquí hay varios ejemplos de números irracionales. Uno de los más conocidos es pi, que ya lo han trabajado ustedes, que es pi. Pi es un número que básicamente es un valor constante que utilizamos nosotros para calcular el área o el perímetro o el diámetro o el radio de una circunferencia. Básicamente podemos decir que es donde principalmente utilizamos pi, ¿no? en geometría para lo que es la circunferencia, pero también tiene otras aplicaciones, ¿no? Entonces el famoso número pi nosotros lo utilizamos redondeado, ¿no? Por lo general a 3.1416, y con ese hacemos nuestros cálculos. Entonces es una manera de hacer con ese número reducido, con 3.1416, pues nuestros cálculos de una manera más sencilla. De otra manera, pues en realidad pi tiene un valor infinito. Aquí podemos ver parte de la secuencia de decimales de pi, y este número sigue, no tiene fines de manera infinita esa secuencia decimal. Entonces esa es una de las características básicas o principales de estos números irracionales, ¿no? Que no podemos escribir con ninguno de los anteriores. Pues tenemos que buscar, o se les dio una clasificación muy específica para ellos, ¿no? Tenemos aquí otro número que es el número de Euler, ¿sí? Este se utiliza para cálculos exponenciales y también tiene un valor constante, vamos a decir, de 2.7182, pero es infinito, ¿no? Sigue. Aquí tenemos otro número que es la razón del oro. No vamos a utilizar, pues se utilizan principalmente en algunos cálculos especiales, en artes, en bellas artes, este tipo de cosas. Tiene un uso específico, ¿no? No lo vamos a ver, pero que se entienda que tiene un valor constante en este caso, que es de 1.61 y más allá. Otros casos muy comunes son las raíces inexactas. Hay raíces que son exactas, pero también existen las raíces inexactas. Por ejemplo, raíz de 3. Si nosotros en nuestra calculadora tratamos de calcular la raíz de 3, pues nos va a dar aproximadamente el número. Con esto decimos, la calculadora pues no me da tantos, si acaso me dará unos 6 o 7, pero este valor, una raíz inexacta, pues es un número infinito después del decimal, ¿sí? Es un valor, como podemos ver aquí arriba, que la característica de todos ellos son no periódicos, o sea que son infinitos después del punto decimal. Por ahí tenemos otras constantes que utilizamos también en química, en física, como por ejemplo la constante de gravedad, que es de 9.81, es un valor constante, aunque tiene más decimales, pero podemos ver que dentro de otras áreas del conocimiento manejamos o tratamos nosotros los que son pues este tipo de constantes, de números que tienen pues un valor no periódico, ¿sí? Puede ser una parte entera, pero con una parte
decimal infinita. Esa es su característica principal de los números irracionales. Pues en este caso de raíces pues no son exactas, incluso la raíz de 2 tampoco es exacta. Hay raíces que sí son exactas, como por ejemplo raíz de 4 es 2 y raíz de 9 es 3. Entonces aquí dice la nota, no todas las raíces son irracionales, solamente aquellas que presenten esta característica, ¿no? Que sean no periódicas o que después del punto decimal sean infinitas. Habrá raíces que son exactas, como estas dos que vemos, y otras más, el 16, el 25, el 49, que son raíces exactas, o que al operar la raíz sobre esos números pues me da un número entero, vamos a decir, ¿no? Bueno, la historia de los irracionales dice que un estudiante de Pitágoras fue el que descubrió estos números irracionales al intentar describir la raíz de 2 en forma de fracción. En su lugar demostró que no se puede escribir como fracción, así que es irracional. Entonces muchos de los temas que vemos, teorema de Pitágoras, la clasificación, en este caso incluso las clasificaciones de los números, el máximo común múltiplo, mínimo común divisor, los números primos, son temas que se tocaron incluso desde la antigua, desde tiempos antiguos, desde Grecia antigua en este caso, fue la primera civilización que estudió de manera seria, vamos a decir, los fenómenos naturales y los describió por medio de teoremas, de reglas, de leyes. Entonces muchas de esas vamos a encontrar, por ejemplo, cuando llegamos a ángulos, incluso los ángulos se clasifican por letras griegas. Esto en honor a que ellos fueron los primeros que empezaron a estudiar principalmente la geometría y algunos otros temas, ¿no? Entonces vamos a decir que de la antigua Grecia se viene dando el estudio serio de muchas de las áreas, no nada más de matemáticas, de química, de física, incluso las artes, la literatura. Entonces, por eso le llaman la cuna de la civilización a Grecia. Ahí se empezaron a estudiar muchas de las áreas que ahora seguimos comúnmente estudiando, ¿no? Tanto de ciencias como de artes. Muy bien. Ok, bueno, pues estas fueron las clasificaciones, bastante sencillas. Son números que ya hemos visto, que ya hemos trabajado, incluso ya hemos hecho algunas operaciones con ellos, pero fue un repaso simplemente de las clasificaciones de estos números, de estos valores, ¿no? Vamos a dar un ejemplo para reafirmar este módulo acerca de los números reales. Vamos a pasar a la pizarra, o la pizarra virtual. Miren, aquí tenemos algunas operaciones aritméticas en estos 5 incisos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a clasificar el resultado de cada operación dependiendo de esas últimas clasificaciones que acabamos de ver. Permítame tantito. Ya dale porque puse el mute. Ok, jóvenes, pues continuamos. Entonces, vamos a clasificar los resultados de estas operaciones respectivamente
simplemente poniendo si el número, el resultado que nos dio es un número natural, un número entero, un número racional o un número irracional. Vamos a ver, por ejemplo, el primer inciso. Tenemos esta primera operación. Entonces tengo dos valores positivos. Tengo 12 más 14 y 12 más 14 pues nos da 26. El 26, dentro de las clasificaciones que acabamos de ver, aquí, vamos a clasificarlo como qué tipo de número. Pues un número natural, ¿okay? Ya que es un número positivo mayor a 0. Entonces cae, vamos a decir, dentro de la clasificación de un número natural el 26. Vamos a ver el siguiente inciso, el inciso B. Aquí ya tengo un número negativo y tengo un número positivo. Sabemos, debemos de entender ya esta operación. Cuando tenemos un número o dos números con signo distinto, pues básicamente es una resta o una diferencia que tengo que hacer entre esos dos valores. Entonces aquí tengo menos 10 y tengo 5. El resultado sería, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más cómo se trabajan esos números por medio de la recta numérica. Pero el concepto es que a 10 le voy a menos 10 le voy a adicionar 5. Entonces el resultado me queda un menos 5. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un poquito la recta numérica para que se entienda más clara este ejercicio. Bien, miren. Pues estas operaciones de los números enteros pues básicamente se basan en lo que es la recta numérica. Supongamos entonces que aquí tengo 10, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces aquí tengo yo representado el menos 10. De algún modo. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente, como tengo un valor de 10 negativo, o sea, en este caso, bueno, tenemos el 0 también. 0 dentro de nuestra recta numérica. Y a la derecha tengo los positivos. Entonces, como primero el número que me indican es un número negativo, me voy a mover del 0 a la izquierda, ¿sí? Contando 10 unidades. Aquí me fui de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tenemos aquí el menos 10. Pero después dice que aquí, como vengo de 2 en 2, son 2, 4 y bueno, caería en este punto, ¿no? Vamos a decir que aquí a esta altura, ¿sí? Retrocedería a este punto y en este punto pues básicamente tengo yo el menos 5. Díganme. Siempre y cuando, en este caso no, porque la regla de los signos se va a aplicar cuando tengamos una multiplicación o una división, ya lo vamos a ver más adelantito eso, pero para sumas y restas no vamos a aplicar la regla de los signos. Esa también es una de las reglas básicas que vamos a ver, el más por más por menos por menos por más, pero esas las vamos a aplicar cuando tengamos, ahorita para que quede más clara o para sacarte de esa duda vamos a hacer una operación con una multiplicación, pero en el caso de que solamente sea una suma o una diferencia o resta, utilizamos
se lo ya se encima. Bueno, entonces de esa manera es como que tenemos aquí. Multiplico o divido. Vemos que tenemos, bueno, estas son las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Pero para el caso de la suma y resta, vamos a trabajar de esta forma, utilizando la recta numérica. Y la ley de los signos que me comentas, sí la vamos a utilizar, pero cuando tenga una multiplicación. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso para que nos quede claro. Entonces, de esa manera obtenemos estos valores, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que tengo? O el resultado que obtuve de esa operación, pues es un número entero, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el tercer inciso. En el tercer inciso pues tengo un número entero, pero ya también tengo un número con una raíz. Vamos a ver paso a paso. Primero vamos a obtener la raíz. Vamos a dejar el número entero igual, más, y vamos a obtener la raíz de 9. La raíz de 9 es 3. 3 por 3, 9, ¿no? Pues ya tenemos ahí menos 5 más 3. Ahora sí ya está más entendible. Tengo un número positivo y un número negativo, pero al final tengo un natural y un número entero, ¿no? Un número negativo. Y el resultado de esta operación también me da un número negativo. En este caso me da el menos 12. ¿Ok? Al igual que en el inciso anterior, obtuve un número negativo. Igual se trabaja por medio de la recta numérica. Me muevo 5 a la izquierda y luego me regreso 3. Me quedaría en la posición de menos 2 dentro de la recta numérica, ¿sale? Entonces este sería el resultado del inciso C. Vamos a ver el siguiente inciso. Aquí tengo una multiplicación. Aquí tengo 3 por raíz de 2, pero aquí sí ya tengo un problema porque raíz de 2 ya no es un número exacto, ya no es una raíz exacta como 9, como raíz de 9 que me dio 3. Raíz de 2 no me da un número exacto. Me la vamos a hacer aquí en la calculadora. Encenderla primero. Raíz de 2, como pueden ver, ya me da un número con decimales, y es un número con decimales infinitos, como acabamos de ver las raíces inexactas. Entonces vamos a tomar los primeros 4, 1.41, 42. Entonces vamos a representarlo como 3 por 1.41, 42. Perdón, por. Y bueno, todos podemos hacer nuestra operación en este caso. 3 por 1.4142 y nos da un número fraccionario, en este caso 4.2426. Bueno, ¿cómo clasificaríamos a ese número? Pues podríamos clasificar, bueno, aunque hay una raíz en este caso, que si en realidad un número muy resultado, con un número de 2, insisto, denominador es un más adelante vamos a hacer para este ejemplo.
pasa nada. La famosa ley. Pues aquí sí. Por menos. Uno de los menos, más por menos, menos, menos por más, menos y menos por menos más, ¿no? Esta es la ley de los signos. Okay, en la cual en esta utilicé la cuarta, donde multipliqué menos por menos, ¿sí? Y el resultado fue positivo, entonces menos por menos más, entonces ya tengo el signo. Eso es bien importante cuando veamos principalmente estas operaciones con números enteros. Podemos entregar un resultado incorrecto o nos puede dar mal una operación simplemente por no considerar correctamente la ley de signos. Es bien importante la ley de signos, ya que, como les dije, nos puede acarrear un resultado incorrecto. Entonces, esta es la ley de signos. La vamos a utilizar durante todo este curso y los posteriores. Esta es como que de las básicas, ¿no? Junto con otras que vamos a ver, pero son reglas básicas que vamos a utilizar para temas que vamos a estar viendo más adelante, en primero, en segundo, en tercero y en cuarto cuatrimestre. Son reglas básicas. Entonces aquí sí utilizo esta ley de signos, pero siempre la vamos a utilizar cuando yo tenga una operación de multiplicación o de división. Si es una suma o una resta, me baso en la recta numérica. ¿Sale? Entonces es bueno que está bien que hayan surgido esa duda para que desde un inicio quede clara esa parte, ¿no? Ley de signos para multiplicaciones y divisiones y la recta numérica, ¿sí? O el método de la recta numérica cuando sean sumas o restas nada más, en este caso, con números enteros, ya sean enteros o fraccionarios o racionales, también positivos y negativos, ¿no? Se aplica la misma ley de signos. Bueno, jóvenes, pues vamos a dejarle hasta aquí con lo que fue la clasificación de los números y estas sencillas operaciones aritméticas, en la cual simplemente, bueno, aquí tampoco no lo clasificamos. Bueno, este que me dio, al final me dio un número, vamos a decir que natural, pero también lo puedo considerar como un número entero, ya que viene el resultado de dos negativos o de dos números enteros, ¿no? Aunque el resultado fue positivo, puedo considerarlo como natural o también como un número entero. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy. Creo que tenemos